A day after a barrage of Russian missile strikes across Ukraine that killed civilians and damaged energy infrastructure in 5 regions, the Russian military is calling that a success, saying that all of its intended targets were hit, though they made no mention of the strike on an apartment block in Dnipro. President Putin told Russian media that his so-called special military operation was showing a positive dynamic almost 2 years into the war. The Russians claim to have captured the town of Soledar in eastern Ukraine, though President Zelensky insists that the battle there continues without respite. Estados Unidos recuerda hoy a Martin Luther King Jr., quien se convirtió en el líder del movimiento por los derechos civiles y quien fue asesinado el 4 de abril de 1968. King nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, por lo que en su honor hoy es un día feriado en Estados Unidos. Hijo de un predicador y de una maestra, abrazó la fe y se convirtió en pastor de una iglesia local. En la década de 1950 se involucró en la lucha contra la segregación racial y a favor del derecho al voto para las personas afroamericanas y organizó protestas en el sur de Estados Unidos. Lideró una multitudinaria marcha pacífica en agosto de 1963 en Washington, a la que acudieron más de 250.000 personas, en la que pronunció su famoso discurso "Yo tengo un sueño" desde el emblemático monumento a Lincoln. Este domingo, y en conmemoración de su aniversario, el presidente Joe Biden participó en el servicio dominical en la iglesia bautista Ebenezer en Atlanta, donde King predicó desde 1960 y hasta su muerte en 1968. Durante el sermón dominical, el mandatario recordó el legado de King y pronunció un discurso de unidad y a favor de la democracia. De esta manera, Biden hizo historia al convertirse en el primer presidente en ejercicio en pronunciar un discurso en la iglesia de King. Desde Washington informa Belén Mora de La Voz de América para Telearuba. Por lo menos 68 personas han fallecido domingo hora que o avião cai cerca da cidade de Bukhara. Autoridades han comentado que esse é o acidente de avião mais mortal dos últimos 30 anos. A aerolínea Jetty Airlines ha mandado un comunicado donde ha informado que estaba a bordo 37 gente hombre, 25 gente mujer, 3 muchachas y 3 bebés. La autoridad ha informado que la esperanza de hallar gente con vida en el momento aquí está muy difícil. Así comenzó la edición número 71 del certamen de Miss Universo. Las candidatas salieron entre el público para deslumbrar de belleza un escenario repleto de color y música al estilo Mardi Gras, muy emblemático de la sede, la pintoresca ciudad de Nueva Orleans. Luego de que las 86 concursantes desfilaran y se presentaran en tarima, Kiara Adams, Aruba. Las 16 semifinalistas prosiguieron a modelar en traje de baño, ondeando sus capas emblemáticas al son de la divertida música típica del estado de Luisiana. Y luego le tocó el turno a los más esperados, los trajes de gala. Curaçao. Esta edición del certamen de belleza más importante contó con la participación de mensajes impactantes de parte de la reina saliente Miss Universo 2021 y de la nueva dueña de la organización. I turn pain into power, and I turn life lessons into wisdom. Entonces llegó el momento de escoger las 5 semifinalistas. Al grupo selecto entraron Venezuela, Estados Unidos, Curazao, República Dominicana y nada más y nada menos que la nuestra. ¡Puerto Rico! 5 delegadas contestaron preguntas de diferentes jueces y luego de probar ante el mundo su personalidad e intelecto, pasaron a escoger las 3 finalistas. And there you go. This year's top 3 finalists. A ese grupo selecto de 3 clasificaron la dominicana, la estadounidense y la venezolana, quienes contestaron la siguiente pregunta. Si ganas el Miss Universo, ¿cómo trabajarás para demostrar que esta es una organización que es progresiva y empodera a la mujer? Mientras el trío respondió, el comité de selección compuesto por 8 mujeres entendió que Estados Unidos era la gran merecedora de la corona este año. The new Miss Universe is USA!
Y es que Arboni Gabriel, de Texas y de descendencia filipina, estará residiendo en la ciudad de Bangkok, Tailandia, como la nueva embajadora del certamen más importante de belleza, el Miss Universo 2022. Silvia Escoto, Noticentro. Para la noticia, mi Hernández.